que realmente me sorprendió y me dio mucho gusto, me sentí muy satisfecho de lo que aprendí ayer del doctor Piñeiro, porque él de repente se hizo filósofo, ya no historiador, y entonces hicimos un comentario en YouTube en donde él hacía filosofía. Ahí dije, entonces vamos a hablar de filosofía. Entonces ya no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de filosofía. Entonces, pues es muy interesante porque él habló del futuro de la religión, un evento que yo hice hace como 30 años con los grandes teólogos aquí en México, españoles y mexicanos. Entonces, hicimos ese evento del futuro de la religión y él se propuso hablar ayer del futuro de la religión. Entonces, pues es una apuesta, o sea, es hacia adelante, es la creación de algo nuevo. Entonces, pues es muy vital. Entonces, pero yo voy a hablar del nihilismo. Entonces, aparentemente, el doctor me dice, la palabra nihilismo no te la van a aceptar en la teología, por ningún motivo. Bueno, las palabras se aceptan o no se aceptan, pero los movimientos son los importantes. O sea, el movimiento del nihilismo es un movimiento que se va impulsando, que es como todo, poco a poco, pero va entrando en las entrañas de la gente de todo el mundo. Pero más me sorprendió que cuando habló el doctor Piñeiro, nos dijo que la nueva teología ahora acepta que se derrumbe el gran edificio, la catedral, como dice, la catedral de todos los dogmas, y se bajen para ser humanos. O sea, todo el trabajo del cristianismo, imagínense el trabajo de 20 siglos, entonces bajarlo a la tierra, o sea, bajarlo de alguna manera para que el ser humano pueda hacer nuevas cosas. Y entonces, o sea, que la religión sirva para actuar de una manera diferente, pero los que tengan fe, pues pueden seguir teniendo su fe. Entonces, fue una plática sumamente brillante, todo muy expuesto. A mí otra cosa que me dejó la plática con el doctor Piñeiro es algo que me sorprende mucho porque deja al humano, aparentemente en la teología, le deja la libertad para poder tener su espiritualidad individual. Eso me preocupa un poco porque entonces cada quien vamos a tener una referencia de Dios de la manera que nosotros la construyamos. Entonces, pues eso, no sé, puede ser una forma de egoísmo, tal vez, por no compartirla. Pero bueno, yo no voy a hablar de todo lo que dijo Antonio, pero a mí me dio mucho gusto porque entonces nos empezamos a entender y empezamos a ver las cosas. Entonces ya le expliqué qué es el nihilismo y entonces pues ya más o menos se lo acepta, pero claro, si se le cambia el nombre, dice es mejor que se le cambie el nombre del nihilismo. Bueno, como saben, el nihilismo es una palabra muy fuerte, o sea, realmente aparentemente es la nada, es como negar todo lo que existe, pero nada de eso. O sea, el nihilismo, en Nietzsche, hay muchos nihilismos, pero el nihilismo positivo es una esperanza de los humanos. Y los humanos, así como a la filosofía, traer nuevas esperanzas para el humano. Entonces, el humano tiene que tener esperanzas y Nietzsche las da. Yo les voy a hablar de algo, a fundamentar lo que Nietzsche trató de hacer en la física. Dicen, ¿pero qué tiene que ver la física con la religión? Bueno, pues tiene que ver mucho. Y entonces, Nietzsche hizo su filosofía, todo su trabajo lo hizo desde la física. O sea, en su primer libro, El nacimiento de la tragedia,
es un compendio de física. Lo que pasa es que hay que verlo con los ojos de la física para poderlo entender. O sea, todo lo que es lo apolíneo y lo dionisiaco, pues es una manifestación de la naturaleza. La naturaleza, toda la crítica a Sócrates, pues es porque Sócrates sale de la naturaleza y entonces Nietzsche lo que quiere hacer es una crítica del pensamiento griego occidental para decir que ese pensamiento es y provoca estar fuera de la naturaleza, o sea, trae cosas que no concuerdan con la naturaleza. Entonces, Nietzsche realmente su trabajo fue muy fuerte. Entonces, el nihilismo, les voy a decir de dónde nace. O sea, el nihilismo nace de unos estudiantes rusos. Estos estudiantes rusos salieron a las calles y en las calles decían y se manifestaban que estaban en contra de todo lo que había en la sociedad. O sea, todo el conocimiento que había en la sociedad estaban en contra de ello. Eso causó un revuelo muy fuerte con la policía y lo sometió a la religión. O sea, ¿por qué no estaban de acuerdo con la religión? Pues porque los llenaban de dogmas casi imposibles de cumplir. Por ejemplo, el cristianismo la moral cristiana es casi imposible de cumplir. O sea, para ser verdaderos cristianos tendremos que ser personas sumamente especiales. O sea, pero hay la suerte que existe la confesión y el perdón, y entonces pues ahí nos arreglamos y ahí vemos la solución de nuestros problemas por medio de la confesión y vemos. Entonces, los estudiantes rusos estaban enojados con la religión. Y entonces, de ahí podemos sacar a Nietzsche a relucir, porque Nietzsche hizo una crítica sumamente severa a la moral cristiana. ¿Y por qué le hizo esa crítica a la moral cristiana? Porque la moral cristiana niega la vida, niega los instintos. ¿No sé bien? No. Sí. Pásale. Siéntate. La moral cristiana, de acuerdo a Nietzsche, negaba la vida. ¿Y por qué la negaba? Pues, porque daba una esperanza más allá de la vida. La vida no se tenía que vivir. Realmente no era interesante la vida, porque la vida es sufrimiento, es tristeza. Entonces, lo que marca el interés es ir a otra dimensión, a donde está Dios, y ahí podemos tener la solución de nuestros problemas. Entonces, a eso es lo que marcaba, y eso marcaba el nihilismo de Nietzsche. Pero Nietzsche se iba más a fondo. O sea, Nietzsche manifestaba de donde había salido todos los pensamientos, o la mayoría de los pensamientos cristianos, eran de los filósofos de Occidente, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, dijo Nietzsche, yo soy exactamente lo contrario a Platón. O sea, si me quieren conocer, lean a Platón al revés y me van a conocer. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Platón creó ideas que ayudaron mucho al cristianismo, sobre todo el siglo XV, todos esos siglos, o muchos siglos, ayudó mucho al dogma, en el sentido de que Platón crea el mundo de las ideas, que es otro mundo a donde la verdad está en ese mundo, no está aquí. Él decía que esta sala era una caverna y que aquí
no estaba la verdad estaba en otro lado, estaba en otro mundo, que nosotros éramos puras sombras, no éramos la realidad, que la realidad estaba en otras zonas. Entonces, lógicamente, el cristianismo agarró este pastelito gigantesco que le daban, entonces creó pues que esté Dios en otros, bueno, ya era histórico si quieren, pero ayudó muchísimo para la fe de la gente, o sea, ayudó muchísimo a que la gente aceptara la fe que Dios está en el cielo y que nosotros lo tenemos que alcanzar. Pues es la misma idea. Sócrates, Aristóteles, bueno, fue un filósofo que todavía, Antonio lo cita, o sea, todavía influye mucho en la humanidad, pero él tenía una idea que es muy famosa, la del motor inmóvil, o sea, que ese motor, o sea, él aceptaba el movimiento de todas las cosas, o sea, aceptaba que había un movimiento de todas las cosas, pero ese movimiento era provocado por el motor inmóvil. ¿Y qué se traduce eso? Es que Dios es el guía de nuestra vida, es el que dicta nuestra vida. O sea, nosotros simplemente seguimos lo que Dios nos ordena. Y así la gente trabaja. Yo conozco a miles de personas y trabaja con los designios de Dios. Lo que diga Dios es su vida. ¿Qué dice Dios? Pues les habla a ellos, porque ellos lo creen y lo creen con la fe. Y dicen, esto fue provocado por Dios. Si yo me curé de una enfermedad, me la curó Dios. O sea, es la fe. Entonces, estamos dirigidos por esa fe, por ese Dios. Y el cristianismo pues lo aceptó maravillosamente. Entonces, de ahí nace el nihilismo. O sea, el nihilismo para Nietzsche es la negación de todo eso. Y él lo basa con sus teorías desde la voluntad de poder. Entonces, aquí la justificación de los estudiantes rusos es muy grande, porque no solamente veían lo que podría haber dicho Nietzsche, todavía podemos hacer una crítica muy severa. Yo la hago en una forma sencilla porque históricamente pues, son muchos hechos. Por ejemplo, los cristianos primitivos eran una serie de ideologías en pugna muy fuertes para poder entender la vida de Jesús y todo lo que había sucedido, la interpretación de todo su trabajo, la interpretación. Entonces, todas esas personas estaban en pleito, estaban en pugna por hacerse de ser los principales exponedores. Entonces, ¿qué sucedió? Que, en mi punto de vista filosófico, o sea, porque yo no soy historiador, no me puedo entrar en todo lo que sucedió para que en el año 315 o 313 más o menos, unos dicen 315, 315, se aceptó la religión como una parte del gobierno. O sea, se creó la religión del Estado. O sea, para mí, ese momento es el momento en donde la iglesia empieza, o ya tenía poder, ya se ejercía poder. Creo que hubo 3 guerras, ¿verdad? Antes de eso, ¿no? Y más guerras. O sea, esas guerras que hubo y después la consolidación de una religión de Estado hace que la religión esté en el poder. O sea, entonces la religión se mueve para poder coordinar a todos los creyentes. O sea, los coordina sus sentimientos, su pasión, su fe,
la coordina, la controla, se controla, el mundo siempre ha sido controlador y controla a la gente, pero también controla el dinero y controla el poder, cómo se ejerce. Entonces, para mí empieza un cristianismo que ha sido, en mi opinión, tal vez muy fuerte para ustedes, es que ahí empezó la etapa oscura de la humanidad, la etapa más oscura de la humanidad. O sea, la etapa a donde yo, a mi manera de ver, al ver al Jesús que yo veo, como dice Piñeiro, o sea, es el Jesús que yo veo a un Jesús ético, o sea, una persona que tiene un conocimiento de hace 20 siglos, un conocimiento judío de su vida. O sea, ese era el conocimiento que él tenía. Él, a su manera, trató de darnos un discurso que todavía está en el aire. O sea, es un gran discurso. Unos no lo aceptan, otros sí lo aceptan, pero hay un discurso, y para mí es un discurso ético. O sea, él nos quería enfrentar a los pobres, algo que nunca ha solucionado la iglesia cristiana, nunca ha resuelto el problema de la pobreza. Seguimos fomentando la pobreza todavía a nuestros días, y el cristianismo no hizo. El cristianismo se quitó el problema diciendo lo que es del César y lo que es de Dios, pero en ese momento se quitó la responsabilidad que le daba Jesús de Nazaret. O sea, la responsabilidad de ver por los pobres, pero ver en serio, no rezar por ellos, sino resolverles el problema. Para eso era Dios. O sea, si era Dios, o sea, resolver el problema mayúsculo, no el minúsculo. Entonces, es vital cómo el poder ha marcado 18 siglos o 20 siglos en donde la iglesia ha sido extraordinariamente poderosa económicamente y ha manejado la fe en una manera fantástica, y ha controlado que la gente tenga fe, y eso ha durado 20 siglos. Pero no se han resuelto los problemas humanos. Los problemas humanos siguen igualitos. El problema económico de la humanidad está ahí. Por ejemplo, los estudiantes podían pensar también en Carlos Marx. Por ejemplo, Carlos Marx, creo, a mi manera, que pensó solucionar el problema del trabajador. O sea, pensó ayudar al trabajador. ¿Pero qué le pasó? O sea, sí creó el problema de la plusvalía. Sí hay un beneficio en la economía que perjudica a las grandes mayorías, en aquellos momentos los proletarios. Sí había eso. Pero ¿qué pasó? Vino la Revolución Rusa y en lugar de hacer algo por los proletarios, que según ellos iban a manejar los medios de producción, lo que hicieron es manejarlos con los tiranos. Y los tiranos son otros dioses. Ya no es el dios cristiano, es el dios Stalin, o el dios de ahora de China, que está y que maneja la economía a como le dé lugar. Bien, miren, el nihilismo es de muchas maneras. El universo completo es nihilista, es inocente. Todo lo que existe es inocente. O sea, no tiene creencias de ninguna parte. O sea, los estudiantes tenían razón. No hay inocencia en todo. Todo lo que existe, hasta mismo los animales y el ser humano, por medio del pensamiento, no tienen a un Dios que exista. Es pura imaginación. Y la imaginación es muy grande en el ser humano. Hemos imaginado muchas cosas. Entre las cosas que hemos imaginado, y creo que aquí va a doler, es la metafísica occidental, por ejemplo. Hemos
imaginado esa filosofía. Y esa filosofía es la que ha tomado el cristianismo como bandera para hacer todo el dogma que ahora es la catedral que se derrumba. Entonces, hay un nihilismo hacia futuro. El futuro es el nihilismo positivo, es la transvaloración, es el superhombre de Nietzsche, o sea, el hombre libre, el hombre que también la teología acepta que haya un hombre libre. Entonces necesitamos hombres libres para transformar el mundo, un mundo nuevo que nos ayude a comprender ahora el nuevo humano. El humano actual se está destruyendo. Hay un caos entre el humano total. Es terrible el caos que tenemos los humanos. Tenemos que mesurar la vida y yo lo que les pido es que los que me hayan oído vean que lo hago de buena fe. Muchas gracias. Queridas amigas, queridos amigos, gracias Gerardo. Yo me uno también cordialmente al agradecimiento, a las palabras de agradecimiento que nuestros amigos Ernesto y Gerardo han hecho y decirles que estoy súper encantado de estar aquí. Cuando mis amigos me dijeron que iba a tener un curso en México, todos me envidiaron. Y todos dijeron, ay, yo te llevo la maleta, si quieres, llévame contigo. O sea que, en fin, estoy realizando un sueño. Bueno, y ahora, agradecido también a vuestra presencia, vamos a ir directamente al tema que yo intentaré comprimir lo más posible para que ustedes no se cansen. El tema es la gnosis en general. Pero Ernesto ha tenido la vista de no programar una conferencia corriente sobre la gnosis, porque de hecho eso hay bastante, sino sobre sus inicios y en concreto lo más difícil, que es hablar de la gnosis judía, y no encontrarán muchos libros que hablen estrictamente de la gnosis judía. Bueno, pues empezamos. Gnosis, sustantivo, significa conocimiento. En el ámbito de lo religioso, ese conocimiento es revelado. Es decir, la divinidad la otorga a unos pocos solamente. Gnóstico es aquel que practica, recibe ese conocimiento. ¿Y por qué decimos que es judío? Pues sencillamente lo decimos porque la gnosis empieza antes de la era cristiana, aunque no tengamos ningún libro estrictamente, pero sí intentaremos probarlo o presumiblemente mostrarlo como probable. Esa gnosis empieza dentro de un judaísmo marginal. Gente que no está contenta con su judaísmo corriente y que intenta ir a la profundidad del libro fundacional del judaísmo, que es el Génesis. Y piensan que en la época en la que están, ese conocimiento revelado será el entendimiento profundo y claro del libro fundacional judío, que es la Génesis. ¿Y por qué en ese momento creen que va a haber una posibilidad nueva de revelación? Pues porque están convencidos de que en ese momento los reveladores no son solamente Dios, sino sus intermediarios, y los intermediarios son fundamentalmente dentro del mundo judío. Fíjense, el intermediario es sin duda el autor del Génesis y detrás Dios. Y el segundo intermediario es Platón. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible?
Sí, estos señores, dicho en término vulgar, pensaron que Platón debería llamarse San Platón, dicho en plan moderno, porque era el que había dado los instrumentos para que se pudiera conocer mucho mejor la palabra de Dios en orden a la salvación. O sea, lo importante es que el gnóstico se encuentra a disgusto en esta vida. Es un personaje que entiende que está compuesto no solo de alma y de cuerpo, sino que tiene algo más. Ese algo más es el espíritu, y que ese espíritu de algún modo está conectado con el Dios ultratrascendente. No hay más remedio que conocer las posibilidades de realizar esa huida del mundo. Me explico, si yo pienso que tengo un espíritu y que este mundo es fundamentalmente material, y lo sé por Platón, y lo sé por el Génesis, por las Escrituras, lo que yo tengo que encontrar por medio de la revelación, por una parte de Platón, repito que es una revelación. Es increíble lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y por otra parte, la ayuda del espíritu que viene de arriba para entender las Escrituras. Una gnosis no se da en el aire. Tanto la gnosis occidental, la judía y luego la cristiana, como la gnosis oriental, vamos a hablar incluso de la gnosis del Islam, ya considerándolo como oriental respecto a nosotros, no se da más que sobre un texto sagrado previo. Esto se lo tienen que meter mucho en la cabeza. Un gnóstico no recibe revelaciones sobre el cosmos, la divinidad y cómo salvarse en el aire. El gnóstico recibe una revelación para entender profundamente un texto sagrado. Y en la India serán los Upanishads, y en el Corán será, pues por ejemplo, el sufismo, que entiende el Corán de una manera espiritual. Y si quieren ustedes, entre los judíos, a partir del siglo X hasta ahora, el conocimiento profundo del judaísmo sería la Cábala, que es otra gnosis. Luego, que les quede claro, la gnosis no funciona en el aire, sino que funciona sobre un texto sagrado previo. Nuevas interpretaciones más profundas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera estaba preparada. Y eso es lo primero que quiero decir. Había desde el siglo IV antes de Cristo, la religión judía había sufrido un cambio tremendo. Piensen solamente una cosa. El judaísmo, incluso después de Alejandro Magno, en general, y en el año 260, y lo pueden ustedes ver por la Biblia misma, en el Eclesiastés, no creía, la mayoría de los judíos no creían en el mundo futuro. En absoluto. No sabían que el alma era inmortal. En absoluto. No sabía que había un juicio. Eso es una transformación que se hace en la religión judía a partir, después de la muerte de Alejandro Magno, por la influencia de las religiones orientales persas, que sí tienen la idea de que existe un alma superior, de que habrá un juicio, de que hay un mundo futuro. Todo eso va entrando lentamente en el judaísmo, aunque les parezca curiosísimo, no más de 200 años antes de la venida de Jesús. Es decir, que el judaísmo, 250 años, no está o no estaría preparado para la gnosis, para entender profundamente las Escrituras, porque dicen, ya lo entendemos, el que es justo en esta vida, Dios le premiará con hijos y dinero, y el que es malo, pues le premiará con enfermedades y sin hijos. Más o menos así. Bueno, entonces tenemos
que la gnosis se encuentra con un terreno de preparación que es, uno, la apocalíptica judía. Tengo que describir qué es esto. La apocalíptica judía, repito, es decir, un sistema que desde aproximadamente el siglo III a.C. quiere ya imaginar por revelación cómo será el final del mundo, primero el final de Israel, glorioso, y luego el final del mundo. Otro es, gracias a las ideas platónicas, se pensó que la mano derecha de Dios, la sabiduría, estaba personificada y que podía venir a la tierra a enseñar a los mortales. Es decir, la revelación de Dios seguía viva, fíjense en esto, qué cosa más curiosa, a través de la sabiduría y una revelación personal. Y dirán, ¿qué es esto? Pues los rabinos, antes de Cristo, habían pensado que en la época en torno al 425, Artajerjes II, Dios había decidido, fíjense, Dios había decidido que se acababa el profetismo oficial. Ya no había más Biblia. Entonces el profetismo será individual a unos agentes especiales, y los apocalípticos, que nacen en torno al siglo III, 290, los inicios, son aquellos que se creen sucesores privados de los profetas. Pues bien, la apocalíptica empieza ya a desarrollar la idea de que la gente corriente no sabe, leyendo su Biblia, en el fondo qué es lo que va a pasar con Israel al final, ni sabe tampoco cómo va a ser el juicio final, ni los premios y castigos, ni cuál va a ser el desarrollo de Israel. Y ese movimiento de revelaciones privadas, pueden ustedes comprender que irá preparando la atmósfera a revelaciones ulteriores privadas. ¿Entienden lo que quiero decir? No hay ya revelaciones públicas, hay revelaciones a algunos sujetos privados. Pues bien, la apocalíptica empieza a pensar en ideas que son absolutamente fundamentales. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasará con mi alma? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Durará eternamente este mundo? ¿Cuándo vendrá el final y nos encontraremos con ese Yahvé en que nos habla el Génesis, con el Dios de Israel? A ver, ¿cuándo vendrá esto? Ya ven ustedes que ahí en la apocalíptica se está preparando el camino para que en el siglo I antes de Cristo exista lo que yo he definido como una atmósfera gnóstica. ¿Por qué digo esto? Atmósfera gnóstica. Porque afirmamos a la vez lo que estudiamos la gnosis, que no tenemos textos verdaderos gnósticos hasta bien metido el siglo II de nuestra era. Siglo II de nuestra era. Pongamos 110, 120 después de Cristo. Pero encontramos que ideas que se escriben en el 120 después de Cristo, pongamos por caso, las encontramos en escritos judíos que se han hecho en Alejandría o en escritos judíos que son patrimonio de unos pocos, y los que son cristianos encuentran esa idea o esas ideas del mundo futuro, del encuentro con Dios, de la revelación del camino de la salvación, del desprendimiento de la materia, de cómo yo soy ante todo espíritu. Todo eso lo encontramos en Pablo y en el Evangelio de Juan, sin que tengamos constancia de que previamente a los escritos de Pablo, que comienzan en el 50 de nuestra era, repito, sin que tengamos constancia que antes hay escritos
previos. Pero nos encontramos, como digo, con una atmósfera de gente que piensa lo mismo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque piensa lo mismo el que está en Alejandría, en Egipto, que el que está en Éfeso, que son los autores del Evangelio de Juan, en torno al año 100, y piensan lo mismo en algunas cosas, como Pablo, que escribe desde el 51 hasta el 56-58 sus cartas principales. Es decir, la gnosis judía, que nace en suelo judío, al principio no deja ningún escrito. No hay nada más que una atmósfera, pero que sabemos que es judía. Y ahora viene otro punto importante de esta charla. ¿Por qué sabemos que ha nacido este movimiento que se ha extendido, repito, desde Alejandría hasta Éfeso, desde Egipto hasta Turquía actual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los primeros gnósticos, de los que no tenemos escritos, pero sí sabemos sus nombres, son judíos. Son Simón Mago, del que hablaremos, Dositeo, Cleobio y Menandro. Esos son judíos. Sabemos que sus discípulos han recogido algunas ideas, aunque no tenemos escritos suyos. Segundo, presumimos que ha nacido la gnosis en un mundo judío porque los personajes gnósticos empiezan con Adán, con el hijo predilecto de Adán, Set, con Noé, y que van siguiendo una carrera de reveladores hasta que viene Moisés para los judíos y se acaba ahí prácticamente, o para los cristianos en Jesús. Tercero, porque hay muchas sectas ya en el siglo II de nuestra era, cuando ya tenemos textos escritos, ya digo, siglo I antes, ninguno, siglo I después, Pablo, así, y Juan, y algún escrito Hermes, 3 veces grande, es decir, dios top egipcio, escritos en Alejandría, pero no sabemos exactamente si en el siglo I o II. Pero decimos que es judío por eso, por los nombres de los primeros gnósticos, y después porque los personajes que son los reveladores son fundamentalmente judíos. La gnosis pensará que a pesar del pecado de Adán, Adán es el primer revelador, y sobre todo su hijo Set, no Abel ni Caín, sino Set, el hijo preferido. Ese será el gran revelador, y luego viene Noé, y viene Abraham, y viene Moisés. Otra idea, ¿por qué, si no fueran judíos, iban a buscar la vía del conocimiento profundo de Dios a través del Génesis? Pues no, la harían a través de Homero. ¿Por qué? Porque ya en Alejandría, desde el siglo IV, por medio de la alegoría, es decir, entender espiritualmente, no materialmente, un escrito, ya se había formado la idea de que Homero no solo era poeta, sino profeta. Es decir, quien lea a Homero simbólicamente, alegóricamente, según unas normas dadas ya en Alejandría por los filólogos en el siglo III, ese personaje entenderá mucho mejor su religión pagana, bueno, su culto pagano. Esa misma idea es la que recogen, pero tienen que ser judíos porque en vez de dedicarse a indagar profundamente en Homero, se dedican a indagar en el Génesis. Luego es evidente que tienen que ser judíos. Y después, por último, podemos decir, en los descubrimientos de 1945 de 13 códices cerca
de Luxor. Casual descubrimiento que hoy es denominada Biblioteca Copto-Gnóstica de Nag Hammadi, así se llamaba el pueblo que estaba cerca de Luxor. Tenemos gnosis escritos que son puramente judíos, que no tienen nada de cristianismo. Luego, realmente es otro indicio más de que la gnosis nace en suelo judío. Esto es importante. La gnosis que nosotros conocemos bien es del siglo II de nuestra era y los gnósticos están dentro de la Iglesia cristiana. Pero la gnosis no es una herejía cristiana. La gnosis es un pensamiento, llámenle ustedes, herético, judío. Y esto es lo importante. Es judío profundamente y no cristiano. Bueno, y luego también, esto lo sabemos porque los primeros escritores cristianos que cayeron en la cuenta que dentro de sus comunidades cristianas había gente que pensaba que eran los únicos que entendían las escrituras, hablan. ¿Y esos quiénes son? Pues Justino Mártir en el año 150, Ireneo de Lyon en el año 170-180, no sabemos si Hipólito de Roma en torno al 200 o el pseudo Hipólito, discusión eterna entre los estudiosos, y nombran perfectamente también a estos señores y dicen que son judíos. Es decir, que los primeros que han introducido esas ideas que consideran peligrosas por elitistas son gente que provienen del judaísmo. O sea, que les quede una idea clarísima. La gnosis cristiana, esa gnosis del Evangelio de María Magdalena, del Evangelio de Tomás Gnóstico, del Evangelio de Felipe, que luego utilizó el autor Dan Brown del Código da Vinci para armar todo su jaleo sobre María Magdalena y Jesús. Esos son gnósticos cristianos, pero con un fundamento totalmente judío. Y eso es muy importante que lo sepamos y que quede absolutamente claro. Bueno, ¿y dónde nació? Esto ya lo he dicho. La gnosis no sabemos si fue una atmósfera que va desde Alejandría hasta Éfeso o hasta Tarso, donde siente esos efluvios Pablo de Tarso, pues no sabemos. Pero en líneas generales, lo que predominará en el cristianismo posterior es una gnosis más bien palestinense, de Palestina, Israel, o de Siria, que está al lado. Es decir, la zona palestinense sería en torno a Jerusalén, Samaria y Galilea, y Siria sería, ante todo, Antioquía de Siria, de donde es Ignacio de Antioquía. Pues bien, nosotros podemos presumir que nació ahí, pero que nació en Palestina. Tenemos un argumento más, porque hay algunas ideas gnósticas hay algunas ideas gnósticas en los manuscritos del Mar Muerto. Algunas esenciales. Nosotros, dicen los habitantes de Qumran, los que escribieron eso, vamos a llamarle así, nosotros somos los únicos que entendemos las escrituras. ¿Y por qué? Porque tenemos una revelación especial. Y por eso entendemos las escrituras. Y quien no la entienda como nosotros, no se salvará. Hace falta estar un poco loco, porque toda esta gente, tanto los de Qumran, los gnósticos de Qumran, como los otros gnósticos del siglo II, era gente que sabía perfectamente que el Imperio Romano llegaba hasta la India. Es decir, prácticamente, ¿no? Con sus tentáculos, no que llegara allí directamente, pero que dominaba en parte el Imperio Parto. Pero sabía que el Imperio Romano tenía millones y millones y millones de gentes.
estaban absolutamente convencidos que quienes se iban a salvar eran poquísimos, pocos, 4 gatos. Esa idea la tienen ustedes en Pablo de Tarso, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, donde describe Pablo el fin del mundo, que él estará vivo, que algunos tesalonicenses y otros que habían muerto resucitarán para la segunda venida de Jesús, y que ahí se acaba el mundo, y que en ese momento todos los seguidores de Jesús, ¿cuántos son en tiempo que escribe los tesalonicenses? No sé, a lo mejor eran 900, 800, 700, no más, no llegaban a 1000, serían los únicos del Imperio Romano que se salvarían. Es decir, los de la Gnosis eran aquellos súper agraciados por Dios con una revelación de la que dependía el conocimiento del Génesis y de las Escrituras luego en general, y que si no tenías ese conocimiento no te salvarías. Es increíble, ¿no? Bueno, pues esto lo ven ustedes incluso en algunas sectas modernas. No piensen que no es nada más que de la antigüedad. Y los sufíes y ciertos cabalistas, ¿no? Y mucha gente que siguen los Upanishads al pie de la letra están convencidos que solo ellos llegarán al mundo futuro. Pues esto es probablemente el mismo pensamiento, y creemos, por lo que hemos expuesto hasta ahora y por lo que dice Justino Mártir y Ireneo de León, que probablemente la gnosis más fuerte no nació en Alejandría, sino en territorio judío-palestino, pero en gente marginal, es decir, judíos muy piadosos, pero que no estaban de acuerdo con la idea del fariseísmo de la época, de los saduceos o de los esenios. Bueno, pues yo creo que entonces podemos centrarnos perfectamente en el mundo del siglo I antes de Cristo para rastrear cómo era esa gnosis judía. Y yo creo que lo primero que hay que rastrear es la apocalíptica judía. Y aquí voy a esto, también es importante. Ernesto ha tenido la vista de hacer un curso, que es el que se hablaba antes, sobre apocalíptica judía. Es que los escritos apocalípticos judíos, que son aproximadamente 65 obras y que están editadas por mí, bueno, yo no solo, sino un equipo de 20 personas, son la verdadera matriz del cristianismo. Dirán ustedes, ¿qué dice este señor? La verdadera matriz de la parte cristiana apocalíptica. Entonces, como estos individuos, los apocalípticos, se creen los únicos que interpretan las escrituras y los únicos que han recibido revelaciones privadas, ya no hay revelación pública, y escriben sus libros pues a nombre de Adán o de Eva o de Enoc o de Moisés, porque claro, no van a decir, oye, yo, Efraín, hijo de Leví, he escrito este libro, porque se reiría todo el mundo. Dice, no, tiene que escribir el libro y ponerlo a nombre de alguien cuando había profecía anterior al 425. Bueno, pues bien, en la apocalíptica judía tenemos realmente ya elementos que luego pasarán a la gnosis prácticamente tal cual. Y eso, se lo puedo leer, es... el pensamiento es totalmente pesimista y totalmente dualista. Pesimista es porque la inmensa mayoría de la gente no tiene la revelación y por lo tanto la tierra está condenada con sus habitantes al exterminio, así tal cual. Y dualismo porque en el mundo presente el bien está luchando continuamente con el mal.
¿Cuál es el bien? La revelación que ellos tienen. ¿Cuál es el mal? El mundo de la materia, el mundo de los diablos. Ya la apocalíptica había dicho, Dios sí existe, pero está muy lejos. El mundo entre Dios y los hombres se llena de diablos y de ángeles, y son intermediarios para el bien o para el mal. Bueno, pues todo eso ciertamente está en la apocalíptica judía y luego pasará a la gnosis. Todo el mal viene del mundo, de la materia, es decir, de la idolatría, de esa materia que nos ahoga y que nos hace no pensar en lo verdaderamente interesante, que es lo superior, en el espíritu, en la salvación, ¿no? Nos hace pensar solo en esa vida. Todo el mal viene del mundo y entonces los apocalípticos y luego los gnósticos se considerarán extranjeros en esta tierra. ¿Y qué es lo que hace un extranjero si no está contento con el país que le acoge como extranjero? Pues volver al suyo. Y dicen los gnósticos, ¿cuál es mi verdadero país? Pues el cielo, de donde proviene el espíritu. ¿Qué es la tierra? El lugar del destierro. Platón puro también. El cuerpo como la cárcel del alma. O sea que ya ven ustedes que es Platón también, ¿no? El cuerpo, la materia, es mala. Para un judaísmo normal del Antiguo Testamento, ni el cuerpo ni la materia es mala, en absoluto. El cuerpo y la materia, todo es bueno. Dios todo lo hizo bueno. Que dice el capítulo 1 del Génesis 6 veces. Entonces estos dicen, nada, ha cambiado el mundo y realmente el pecado ha llevado a la materia y el mundo a un ámbito tal que yo, que tengo el espíritu, yo lo que tengo que hacer es huir. Y como mi espíritu, que es lo más importante de mí, proviene de las altas esferas, donde está el Dios supertrascendente, yo lo que tengo que hacer, tanto apocalípticos como gnósticos, es huir de la vida presente. Y entonces, claro, lo que hacen es en parte lo que decías tú, que luego recogerá el cristianismo. Me hago un asceta, un eremita, huyo del matrimonio, por supuesto, porque yo no voy a contribuir a engendrar un montón de nuevos seres humanos cuya mayoría va a perecer destruida. Luego lo lógico es que me abstenga de todo matrimonio y de todo traer gente al mundo. Una locura. Bueno, pues, en fin, que aquí tenemos en la apocalíptica la base. Otros rasgos, pues, de la apocalíptica que aparecen también en la gnosis es ese Dios absolutamente alejado y trascendente. Es decir, fíjense, la gnosis llegará a decir que el ser trascendente, el Dios superdios, el gran espíritu invisible, no ha creado directamente este mundo, sino que ha sido creado por un error dentro de su corte celestial, que es el Dios, imagínense, Dios ultratrascendente, aquí no hay nada, viene la corte celestial y por un error de la corte celestial, que ahora no podemos explicar, se crea la materia. Pero la materia no la puede crear ese Dios trascendente, sino que se va creando por una serie descendente escalones de seres. ¿Y saben quién crea la materia? Pues la materia la crea Yahvé. Y resulta que Yahvé, a pesar de ser judíos, Yahvé es un Dios secundario, es un demiurgo. Platón, de nuevo. ¿Cómo se crea el mundo fundamentalmente y las almas? Pues por medio del demiurgo. ¿Y dónde está eso? Hay que leer el Timeo. Pues estos lo aceptan. ¿Quién hace el mundo? Un Dios secundario. ¿Y quién es ese Dios secundario? Yahvé. ¿Y qué se creen los judíos?
pues que Yahvé es el Dios primario porque ha hecho el universo, pero son tontos, no saben perfectamente que más allá del universo hay un mundo espiritual. Entonces esos judíos desprecian a sus colegas judíos porque no caen en la cuenta que ellos, esos judíos que no tienen la gnosis, están en el mundo de abajo y no son capaces de pensar que hay un mundo de arriba. Todo esto ciertamente es apocalíptico. En Qumran, como yo decía antes, otra de las bases, tenemos el pesimismo radical, la naturaleza humana está sujeta al pecado, el dualismo entre el mundo futuro y este mundo malvado, yo tengo que escaparme de este mundo malvado e ir al mundo futuro que es el bueno. Es decir, tenemos también en Qumran elementos para que judíos marginales o la atmósfera que los esenios extendían, no solo en Qumran, sino todos los esenios, vayan extendiendo este ideario gnóstico. Otro fundamento de la gnosis. Cuando el platonismo penetra dentro incluso de Israel, se piensa, dando muchas vueltas, que el Dios alejado no puede haber creado el mundo, sino el que ha creado el mundo es su mano derecha. ¿Y cuál es su mano derecha? Su sabiduría. Habrá dos clases de hombres que pensarán, de seres humanos, pensarán que ese Dios alejado, fíjense cómo aquí tenemos también materia gnóstica, que ese Dios alejado, esa sabiduría, es no más que un modo. Es decir, yo puedo actuar como profesor por la mañana y dibujante o asesino por la tarde. Sería yo por la mañana, estoy en modo profesor y en modo asesino por la tarde. Entonces algo pensaban así, Dios actúa en modo Dios trascendente, pero puede actuar en modo Dios sabiduría que crea el mundo, con lo cual es Dios el que crea el mundo y no es Dios el que crea el mundo. Caen en la cuenta, está y no está, a la vez. Es Dios que crea el mundo, pero quien lo crea es su mano derecha, que en el fondo le deja a él no es culpable de que su mano derecha pues pueda crear el mundo. Bueno, pues entonces todas esas especulaciones sobre la lejanía de Dios y la mano derecha de Dios, que pueden leer ustedes en el libro de la sabiduría, en el Eclesiastés, no eclesiástico, en el eclesiástico, no en el Eclesiastés, y luego lo pueden leer ustedes también en Proverbios, en parte. Todo ese mundo de la sabiduría, es decir, cómo la sabiduría puede habitar en ese mundo creado por ella y hacer sabios a unos pocos, es decir, a aquellos que atiendan a las exhortaciones, mandatos y lecciones de la sabiduría. Así que eso también influye en la gnosis. El desarrollo, repito, de la teoría de la sabiduría que desciende de Dios y habita entre los humanos. Y tenemos muchos textos que, desgraciadamente, no podemos detenernos en ellos. Tampoco podemos detenernos en Filón de Alejandría, porque si nos detuviéramos necesitábamos un seminario entero para explicarlo, sino que aquí, por encargo de Ernesto, nos vamos a fijar solamente, y esta es la última parte de mi charla, en el gnóstico judío precristiano, que es Simón Mago. Simón Mago es, según los cristianos posteriores, el padre de todas las herejías, de todas las maldades, de todo lo malo, porque no pertenece naturalmente al rebaño. Pues bien, de Simón Mago tenemos alguna noticia, pero sobre todo tenemos noticias de los simonianos, es decir, de sus discípulos. Y esas noticias las podemos
estratificar. El primer estrato más antiguo sobre Simón Mago lo tenemos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí aparece Simón Mago como un individuo que es ya un mago y que ve cómo los discípulos de Jesús, los apóstoles, hacen milagros y él quiere comprarles el poder de hacer milagros, que eso se llama simonía. Y como Pedro lo rechaza y le dice, allá tú y tú te vas a condenar y no tienes ningún remedio, el hombre se arrepiente después, ¿no? Pero bueno, ese es el primer estrato. Un individuo que se cree que puede comprar con dinero los dones espirituales. Primer estrato. El segundo estrato es un poquito más tarde y es el estrato de Justino Mártir, que escribe aproximadamente en el año 150. En ese estrato se habla también de Simón Mago. Y lo que importa es que ya, dice Justino, que ya hay gente que está adorando a Simón Mago. Fíjense que Justino, piensen en lo que ha pasado, ¿eh? Estamos en el segundo estrato de noticias de Simón Mago, pero piensen lo que ha pasado ya. Pedro probablemente murió en el año 64 en la persecución de Nerón y Justino está escribiendo casi 100 años más tarde, en el año 150. A saber lo que se puede inventar a propósito de Simón Mago. Pues lo que dice es que Simón Mago tiene ya en Atenas una estatua. Es decir, que en Atenas, hoy sabemos que la leyenda, que es erróneo, ¿no? Pero Justino dice que Simón Mago ya en Atenas fue reconocido como un personaje muy especial y muy espiritual. Uno. Segundo, que todos los samaritanos, Simón Mago era de Gitón, una ciudad de Samaria, y es bien sabido que los samaritanos y los judíos y los galileos no se llevaban nada bien. Pues bien, que dice, casi todos los samaritanos y muchos hombres del mundo adoran a Simón Mago ya como la gran potencia, es decir, la representación humana del ultradios, no de Yahvé, que ese es el demiurgo, un dios secundario, sino el dios supertrascendente. A ese que es la gran potencia, en la tierra se presenta como Simón. Y dicen, tienen miga, ¿eh? Y dicen que Simón había recogido de un prostíbulo a una mujer que era la representación, esa mujer era la representación encarnada, como si fuera una reencarnación, del gran pensamiento de Simón, el cual, como acabo de decir, representa al gran pensamiento del Dios trascendente. Simón entra en el prostíbulo, ve a Helena, que así se llamaba, sabe que no es una prostituta, la arranca de allí y la sana, y sus seguidores de Simón quedan convencidos de que Helena es el símbolo del pensamiento, ojo aquí, el símbolo de la mente, mejor, de Simón Mago. Es decir, Simón Mago es la presencia humana de la gran potencia del Dios trascendente. Y su pensamiento, el pensamiento en griego es ennoia, es femenino. Es decir, que el pensamiento ha de ser una mujer. Y los adoradores de Simón Mago, según Justino, veían a Helena como el pensamiento de Simón Mago e iban dando vueltas por las diversas ciudades de Samaria y luego fuera hasta Roma. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay una leyenda de Simón Mago con Pedro que pelea, naturalmente gana Pedro, y Simón, que estaba volando, Pedro le quita las alas y hace ¡plum!, se cae a tierra y se muere. Pues bien, este Simón Mago, según Justino,
es la representación, repito, del Dios ultratrascendente en la tierra. Y el pensamiento es su mujer, Helena, porque el pensamiento es femenino en griego. El tercer estrato es Ireneo de León, unos 20-30 años más tarde. E Ireneo de León, y esto os lo puedo leer, ¿me da tiempo para leer el texto de Ireneo? Y lo leo, si no lo abrevio. Simón, dice Ireneo de León, libro 1, contra las herejías. Simón ha sido glorificado por muchos como Dios. Si bien había aparecido como el Hijo de Dioses entre los judíos, en Samaria no apareció como el Hijo, sino como la potencia altísima, es decir, que en Judea no se atrevió a decir yo soy el Altísimo, sino el Hijo, pero en Samaria era la potencia altísima. Simón rescató a una prostituta, vuelve a repetir lo de Justino, que es su pensamiento, y esa Helena, su pensamiento, es la que ha creado el universo. Y descendió este pensamiento, creó el universo, y es Helena también la que crea a ángeles y a los demonios. Vino Simón con el fin de salvar a su pensamiento, que por un misterioso evento, que no hay manera de explicarlo en poco tiempo, Helena había quedado degradado de pensamiento de Dios femenino en una simple prostituta. Y entonces viene Simón para decirle que ese pensamiento de Dios puede ser participado por los seres humanos. Es decir, los seres humanos pueden participar no de él, que es la gran potencia del Altísimo, sino del pensamiento femenino en Noia, que fue la que hizo el universo. Total, que entonces este Simón Mago dice Ireneo de León, se confunde con Jesús, es el individuo que sufre pasión aparente en la cruz, pero que no murió, y que al final realmente sube otra vez al cielo llevándose consigo a sus adeptos. Luego ya no sigo porque el final es la costumbre de todos los padres de la Iglesia cuando hablan de los herejes, siempre los critican de la misma manera. Se dedican a la inmoralidad, están llenos de demonios, son inductores de artes mágicas, etc. Eso ya no interesa, pero se ve como Ireneo da constancia que había un Simón Mago que practicaba la gnosis judía en un momento anterior a que apareciera la gnosis judeocristiana, que aparece en torno al 120-130 de nuestra era. O sea que estamos dentro de la gnosis estrictamente judía, y había muy pocos cristianos. Y lo último, ya con esto voy a terminar, el tercer o cuarto estrato, el cuarto, el primero es Hechos, el segundo es Justino, el tercero es Ireneo de León y el cuarto estrato es de Hipólito de Roma en el libro sexto de su refutación de todas sus herejías. Pero el problema de este Hipólito es que presenta a Simón Mago con una gnosis absolutamente completa, ya no como una gnosis primitiva judía, sino como una gnosis completa, lo cual quiere decir que quien sea este Hipólito o pseudo Hipólito le está atribuyendo a Simón Mago lo que es realmente posterior. Y este cuarto estrato pues no merece la pena que lo consideremos. Y aquí se acaba realmente lo que nosotros sabemos de la gnosis judía, porque a partir del 120, aunque haya judíos
entre los gnósticos ya los consideramos como gente que ha pasado su doctrina no a mera proclamación, sino a obras por escrito. Esta es la diferencia entre gnosis y gnosticismo. Gnosis es la teoría, esta que yo he dicho, que podemos resumir: yo tengo cuerpo, alma, espíritu, mi espíritu es consustancial con la divinidad y yo recibo una revelación gracias a la cual puedo entender las escrituras y gracias a esa revelación puedo salvarme. Y se acabó, ¿no? Bueno, pues esto es realmente lo que veremos un poquito más tarde, pero por escrito. La diferencia entre lo que hemos hablado ahora, que ha sido fundamentalmente la gnosis judaica que no ha dejado escritos, sino que otros escriben sobre Simón, Dositeo, Cleóbulo, pero cosas pequeñas que yo no he nombrado, se pasa a una gnosis por escrito. Cuando la atmósfera gnóstica se pasa a textos escritos que pueden ser repartidos y vendidos y que pueden ser esotéricos, es decir, para el grupo interno, o exotéricos para afuera, eso se llama ya gnosticismo. O sea, que les quede claro que una cosa es gnosis, que son las ideas, y gnosticismo es la gnosis puesta por escrito, y que eso es propio del siglo II. Bueno, pues total, que lo que podemos decir, que gracias a los hechos de los apóstoles, a Justino, a Ireneo y a Hipólito, hemos podido reconstruir más o menos la atmósfera de la gnosis primitiva, y con los datos que les di al principio hemos caído en la cuenta que esa gnosis tiene que ser profundamente judía. Así que, en síntesis, lo que hemos dicho es que la gnosis es un sistema espiritual, al principio es una atmósfera en la que muchos se creen que tienen algo superior, ya se sienten ajenos a este mundo. Hay que abandonar este mundo y volver a mi patria, y mi patria es la patria del espíritu. Segundo, que la gnosis es un conocimiento revelado, pero no un revelado, pues yo qué sé, sobre las estrellas, no, es revelado sobre los textos de la religión en la que estás. Y como lo que se estudia es el Génesis sobre todo, pues pensamos que la gnosis, con otros argumentos que he expuesto aquí, de la época apocalíptica, de los nombres de los gnósticos judíos, de los personajes que son judíos, de que estudian el Génesis, etc., podemos decir que este movimiento que tanto, cuando se pone por escrito, que tanto preocupó a la Iglesia de los siglos III, segundo, tercero y cuarto, era judío propiamente, no es una herejía cristiana, y que realmente podemos decir que la gnosis duró, como colofón lo puedo decir, duró muy viva, siglo II de nuestra era, siglo III, siglo IV, y en el siglo V desaparece. O sea que el fenómeno judío se transforma en judeocristiano y en gnosis cristiana ya, pero no dura hasta el siglo V. ¿Y por qué? Probablemente porque en el siglo V piensan la mayoría de las gentes que para ser una religión tiene demasiado concepto filosófico a propósito del Dios trascendente, de su corte celestial, de su pensamiento, de cómo se hace el mundo, demasiada filosofía. Y para ser una filosofía es demasiada religión, porque trata de la salvación. Y entonces desaparece, pero no desaparece totalmente. En el siglo V se pierde la pista,
pero en el siglo VIII y en el siglo IX reaparece en el movimiento de los bogomilos, son poco conocidos, pero sí son conocidos los cátaros, eso lo conocéis todos, ¿no? Y ahí el mundo fundamental es gnóstico. Luego, la gnosis no desaparece nunca porque es la base de la cábala judía, que aunque tenga su brillantez en el siglo X en el norte de España y luego en el siglo XV en Alemania, pues realmente la cábala sigue hasta hoy día. Y finalmente la gnosis, que empezó siendo un movimiento puramente judío, tiene hoy, en el siglo XXI, una serie de gentes que se proclaman herederos, si no de los cátaros, porque les daría un poco de vergüenza, pero sí heredero de los gnósticos antiguos. Yo he hecho un libro que se me ha olvidado traer, el único libro que tenía aquí, que lo podía haber mostrado, pero que ha salido hace 3 semanas y que por lo tanto prácticamente no está distribuido, ¿no? O sea, yo tengo un ejemplar, y encima, para colmo, me lo he dejado en casa de Gerardo y no he podido enseñarlo. Bueno, pues resulta que lo que es interesante es estudiar la gnosis judía, su progresión en la gnosis judeo-cristiana y cristiana, y que los modernos, a base de entender esta gnosis judía y la gnosis cristiana, y que yo lo he explicado en un libro que tiene un montón de páginas, tiene 450 páginas, pero que es un libro que va muy despacito. ¿Lo tiene aquí? ¡Qué bueno! ¿Le llegó a usted por correo? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Es este libro. Que lo tienes firmado por mí, quizás. Llegó sin firmar. ¿Llegó sin firmar? Pues te lo firmo ahora. Bueno, pues este libro tiene... Yo solo tengo un ejemplar, ni siquiera se lo he podido regalar a Gerardo, ¿no? Gracias por haberlo traído. Bueno, pues este libro explica, y digo que explica y aclara mucho, a ver si los gnósticos modernos, por ejemplo, los teósofos, los de la New Age, los seguidores de otros maestros, sobre todo los teósofos, a ver si son verdaderos seguidores de estos que están aquí, que es la gnosis judía y cristiana, o se lo han inventado después. Entonces, con este libro tienen la respuesta, y el que quiera conocer ese movimiento gnóstico que tanto influye en Pablo y en el cristianismo de Juan y en el cristianismo de los siglos II, III, yo creo que este libro es básico. Ahora voy a hacer un poco de propaganda. ¿Cuál es el título del libro? Gnosis. Se llama Gnosis, conocimiento de lo oculto. Este libro vendrá aquí, a México, dentro de un mes aproximadamente, porque este libro te ha llegado a ti, te ha llegado por avión. Claro, pero el transporte del libro por avión valía lo mismo que el libro. O sea que claro, lo han comprado poquísimos, porque tenían que pagar por el transporte, pues muchísimo. Pero ahora el transporte por por barco, tarda un mes aproximadamente. O sea que el libro tardará un mes aquí, si es que no han llegado algunos ejemplares por avión. A mí lo que me parece que este libro, si se traduce, que ya tenemos ofertas, al inglés, se convertirá en un manual de entendimiento, un manual didáctico, de entendimiento cómo es la gnosis antigua y cómo influyó en la Iglesia. Y esto es el mérito, porque esto no es un libro de investigación, esto es un libro didáctico, pero todo el jaleo de la gnosis, ponerlo ordenadamente y hacerlo un sistema, dividirlo en 122 capítulos, explicarlo entre sí y tal, a mí me ha costado 2 años de dolor de cabeza.
Y no es un libro de investigación propiamente, es un libro de explicación, didáctico. Pero es tan difícil que yo le aseguro que algunos textos de lo que hay aquí, yo se lo leo, vamos, me jugaría $5.000. Leo aquí un texto en castellano. Le digo, ¿ha entendido usted todas las palabras? Y a lo mejor alguien me dice, bueno, una no. Vale, te la explico. ¿Has entendido todas las palabras? Sí. A ver, dime qué ha dicho. Y no sabrá qué ha dicho. Pues si estudia esto, sabrá qué ha dicho. Bueno, y nada más, muchas gracias, porque han tenido ustedes una gran paciencia.